Bartolomé de las Casas ya no sería el mismo de antes. Todavía intentaría defender por un tiempo la institución de la encomienda y la necesidad de su vigencia para avanzar en la conquista y la colonización. Pero esos debates iban a exhibir ante sus ojos una realidad que le resultaría progresivamente insoportable. Bartolomé de las Casas terminaría renunciando a todas sus encomiendas para abrazar con una pasión incontenible la defensa de los aborígenes y de sus derechos. Ese hombre pues hubiera sido un hombre oscuro como tantos otros encomenderos si no llega pues utilizando el tópico bíblico, si no llega a caerse del caballo. Entonces él se cae del caballo, descubre aquello, conoce los sermones de Montesino, entra en la orden dominica, donde había una gran tradición en ese sentido, una tradición que se deriva de Santo Tomás, y entonces pues él, a partir de entonces, tiene la fe del neófito, la fe del converso, reniega de toda su vida secular anterior y de todas las injusticias que hubiera podido cometer, y cree que a partir de ahora su única misión en la vida es conseguir esa lucha por la justicia en el trato del indio. En 1516, convencido de que su misión era la de informar al rey, Fernando el Católico, sobre los agravios que en su nombre se cometían en las Indias, Bartolomé de las Casas viajó a España. Su argumento principal desmentía la interpretación colombina sobre la que se había edificado la institución de la encomienda indiana. Ni los reyes ni el papa que les dio poder para entrar en las Indias no los pudieron despojar de sus señoríos públicos y particulares, estados y libertad, porque no eran moros o turcos que tuviesen nuestras tierras usurpadas, o trabajasen para destruir la religión cristiana, o en guerras injustas nos fatiguen e infestan, sostendría el fraile dominico. En la búsqueda de mejores argumentos para sostener su causa, Bartolomé de las Casas comenzó en 1522 a recopilar testimonios y documentos para su historia de las Indias. El fraile había conocido a Colón y gracias a su relación con su familia tuvo acceso a muchos documentos fundamentales de esa epopeya, entre ellos el cuaderno de bitácora de ese primer e histórico viaje. Bartolomé de las Casas admiraba a Colón y lo demostró en su relato, escrito en una época en que hablar mal del almirante era moneda corriente. Él transcribe, recoge, nos da muchos datos, es fuente de primera magnitud en lo que se refiere a toda esta etapa, salvo cuando entraba ya el conflicto del indio. Ahí ya pierde un poco la noción de las cosas, se apasiona en exceso y se hace riguroso, rígido, durísimo, y en fin, los adjetivos y epítetos que maneja son continuamente casi, en fin, destrozan ya a cualquiera que vaya un poco entonces en contra del indio, ¿no? Entonces ahí ya pues con eso hay que tener un poco cuidado, y algunas veces precisamente por esa pasión se hace demasiado exagerado, abusa precisamente de insistir demasiado y de ser demasiado rígido y riguroso. El respeto y la exaltación al genio colombino que hizo en su narración solo se oscurecería con el relato del proceso de colonización en la Española. El gran Cristóbal Colón se transformaría allí en un mercader interesado en acallar las quejas de quienes consideran que sus viajes solo aportan deudas a la corona. Área a área, espacio a espacio, ámbito a ámbito, va poniendo de manifiesto cada una de las atrocidades realizadas en ese periodo de colonización, de conquista primero, de colonización después. Y nunca menciona directamente a Colón. Eso sí que es cierto. Nunca le menciona directamente.
Pero yo creo que con el tiempo cambiaría un poco su actitud, aunque parece ser que había cierta amistad con la familia Colón. En esa Europa del momento la esclavitud está introducida. La propia España, en la época en que Colón va hacia América, hay esclavos negros que van a pasar incluso con sus señores a desempeñar la empresa conquistadora, y que nadie se rasga las vestiduras. Y el propio padre de las casas, en una teórica humanitaria posición, va a proponer la trata de negros, la introducción de los africanos en América para sustituir el trabajo indígena. Después se va a arrepentir, ¿no? Pero él va a lanzar esta posibilidad. A la muerte de Fernando el Católico, ocurrida pocos meses después de su regreso a España en 1516, el impetuoso sacerdote obtendría el apoyo del regente real, el cardenal Francisco de Cisneros. Contando con tan poderosa protección, Bartolomé de las Casas aprovechó para elaborar un ambicioso y revolucionario proyecto que apuntaba a modificar drásticamente la situación de los aborígenes en América. Se trataba de la formación de comunidades indígenas administradas por españoles dispuestos a evangelizar y civilizar a esos naturales, no a explotarlos en su propio beneficio como ocurría hasta entonces. La muerte del cardenal Cisneros en 1517 impidió que el plan pudiera superar su etapa de proyecto. De las Casas solo consiguió, luego de deambular durante varios meses por la corte de Carlos I, que se le concedieran tierras en Cumaná, la actual Venezuela. Allí, con un grupo de religiosos y de colonos agricultores, intentaría poner en práctica, en 1518, las ideas que había expuesto en su proyecto. Pero las tribus de la región eran de temperamento belicoso, muy diferente a las taínas de la española, y el experimento concluyó con una catástrofe. Los nativos se rebelaron sin motivos conocidos, destruyeron las instalaciones de la comunidad y mataron a los españoles que encontraron a su paso. El fracaso no amedrentó al religioso en su prédica, pero perjudicó sus iniciativas futuras. Él es un defensor de los indios básicamente, pero no es un reformador social general que tenga una visión completa, ¿no?, del mundo en términos revolucionarios. Él acepta el mundo que le es dado a vivir como él, acepta la esclavitud como un hecho que está dentro de ese mundo, pero sus indios son intocables porque los indios lo que hay que hacer es evangelizarlos, aculturarlos, ponerlos al servicio de una idea superior y no hacerles ningún daño. Cada vez que Bartolomé de las Casas insista con la necesidad de humanizar el trato hacia los indígenas americanos, sus detractores le recordarán el episodio de Cumaná. El trágico final de la utopía era suficiente para demostrar el error de cualquier estrategia que pretendiera una amistosa integración con los nativos. En 1542 escribió la famosa Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias, un compendio sobre las atrocidades cometidas por los españoles desde el descubrimiento hasta entonces. En primer lugar, él es exagerado, él es vehemente, él es un trianero de una fuerza desbordante, exuberante, ¿no? Y todo lo magnifica, todo lo engrandece. Pero él necesita también hacerlo, porque él tiene que llamar la atención. Él está convencido de que el indio es libre. Él no niega la conquista. Lo que niega es el poder temporal del Papa. Él niega la teoría de la donación pontificia.